Nuestra lectura bíblica en esta noche la vamos a tener en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 21. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero, mi amigo y mi hermano, en esta noche que me escucha, hacerle saber lo siguiente. Muchas personas en el mundo que no son cristianas han tenido un pensamiento muy equivocado, que nosotros los cristianos no creemos en María, o que no amamos a María, la madre de Jesucristo. Eso no es cierto. Y la verdad es que creemos en ella y la amamos porque fue la madre de nuestro Salvador Jesucristo, escogida por Dios de todas las mujeres para dar a luz al Hijo de Dios. Vamos a ver en esta noche varios aspectos de la madre de Jesucristo. La religión distorsiona y adultera lo que la Biblia enseña acerca de María, la madre de Jesucristo. Por eso es tan importante, mi amigo, en esta noche que me ponga toda su atención. Es importante saber qué es lo que Dios nos enseña en su palabra acerca de esta gran mujer, María, la madre de nuestro Salvador Jesucristo. En primer lugar, en esta noche vamos a ver cuál fue el nombre de la madre de Jesús. La Biblia nos dice allá en Mateo capítulo 1, versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la madre de Jesucristo, su nombre fue María. Hoy en el mundo hay miles de imágenes de todo tamaño y color y nacionalidad con diferentes nombres que dicen que son la madre de Jesucristo. Eso no es cierto. Cristo tuvo solamente una madre, su nacionalidad judía y su nombre María. Eso es lo que creemos los cristianos, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Solamente Jesús tuvo una sola madre, y su madre se llamaba María, a la cual Dios escogió por ser la mujer más pura, más consagrada, más obediente, la mujer más especial de todas las mujeres en el mundo. A ella la escogió para ser madre de nuestro Salvador. Pero una sola mujer, una sola virgen, y esta se llama María. Número 2, María no fue virgen siempre. Han enseñado a través de los siglos que María se mantuvo siempre virgen, y déjeme decirle, María no fue virgen siempre. Ella concibió del Espíritu Santo siendo virgen, pero dejó de ser virgen. Escúchame bien, mi amigo. La matriz es el músculo principal de la mujer. La matriz está formada de fibras musculares, las cuales al final del embarazo se producen contracciones y empujan al bebé para nacer. Después del nacimiento se producen más contracciones para expulsar la placenta y las membranas, y esto se refiere a la palabra de Dios cuando habla acerca del bebé que abre la matriz para nacer. En Éxodo capítulo 3, versículo número 1, dice la palabra de Dios: Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así las mujeres como los animales mío es. Ahora mire lo que dice en Lucas capítulo 2, versículo 21,
y versículo 23, hablando acerca del nacimiento de Jesús, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual ya había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. María dio a luz como cualquier otra mujer. Eso lo explica claramente la Biblia en el Antiguo Testamento. Lo vemos en el Nuevo Testamento, que María y José cumplieron lo que la ley decía acerca del niño primogénito, y ellos hicieron todo lo que la ley marcaba. María no pierde ningún mérito al haber tenido a Jesús, el Hijo de Dios. Toda madre sufre dolores cuando va a dar a luz a un bebé. Expone su vida para ver nacer a su hijo. Toda madre debe ser honrada y amada por lo que hacen al dar a luz a un hijo. María no solamente tuvo el mérito de ser elegida por Dios para que naciera nuestro Salvador Jesucristo, ella tuvo también el mérito que debemos de reconocer que toda madre tiene de sufrir valientemente para dar a luz un hijo. Lo vemos en la Escritura. Ahora, ¿de dónde han sacado que María fue siempre virgen si dio a luz a su hijo como una mujer normal? Dígame entonces, ¿cómo es que nació Jesús? ¿De qué manera apareció Jesús en esta tierra? Si la palabra de Dios habla acerca de aquellas mujeres que daban a luz al primer hijo del pueblo de Dios, tenían que ser consagrados al Señor. Aquellas mujeres que la matriz tenía que ser abierta para el nacimiento del bebé, y fue exactamente lo que pasó con María, de acuerdo a lo que hemos visto en estos dos pasajes de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Otra cosa, los cristianos creemos que María tuvo más hijos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así nos lo enseña. María se casó con José y llegaron a tener un matrimonio normal. Ella vivió con su esposo como cualquier otra mujer debe de vivir con su esposo. Allá en Mateo capítulo número 1, versículo 24 y versículo 25 dice la palabra de Dios: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es interesante, mis hermanos y amigos, que usted ponga atención aquí, donde dice la palabra de Dios: y no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Esa palabra conocer significa conocerla íntimamente en una relación marital. La relación marital en un matrimonio no es pecado. Es una gran ignorancia decir que el pecado original fue la relación de Adán y Eva. El pecado de Adán y el pecado de Eva fue haber tomado el fruto prohibido en el huerto del Edén, pero no el tener una relación marital para que hubiera gente en el mundo. El apóstol Pablo advirtió a los matrimonios a no negarse uno al otro en su relación conyugal para que no fueran tentados por Satanás. El mandamiento de unirse en una sola carne fue dada por Dios para que los hombres se multiplicaran en la tierra. José y María, una de las grandes características de José y María es que ellos fueron obedientes a los mandamientos de Dios. De ninguna manera podemos pensar o decir que el hecho de que José si hubiera estado con María como su esposa, si tuvieran su relación marital para tener más hijos, de ninguna manera le quita un mérito. De ninguna manera vemos que es un pecado. Es algo permitido por Dios en el matrimonio, y lo estamos viendo en la Biblia, en la palabra de Dios. José no conoció a María mientras que ella estaba esperando. Después la conoció porque fue su mujer, fue su esposa. Número 3. María tuvo más hijos, como dijimos al principio, como fruto de su matrimonio. Allá en Mateo capítulo 12, versículo 46 al versículo 47, dice la palabra de Dios:
mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Déjeme decirle que aquí no está hablando acerca de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, porque ellos estaban reunidos con Jesucristo. Literalmente quien vino fue María y los hermanos de Jesús y las hermanas de Jesús que lo querían ver, pero en este caso vemos que María no entendía muchas cosas que decía Jesús, muchas cosas que se decían acerca de él, no lo entendía y lo guardaba solamente en su corazón como una mujer prudente. Pero la Biblia nos habla que sus hermanos no creían que él era el Mesías, el Hijo de Dios que iba a venir a salvar al mundo, y vamos a verlo más adelante. Aquí está María y los hermanos de Jesús. Es claro y es evidente que no eran los discípulos. Ellos están con él. Y vuelvo a repetir, esto no le quita ningún solo mérito a María. Ella siguió siendo una excelente mujer. Allá en Mateo capítulo 13, versículo 53 al versículo 56 dice la palabra de Dios. Y mire bien lo que dice la Biblia, estos son pasajes de la Biblia. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí sus discípulos andaban nuevamente con Jesús, para que no digamos, es que eran los discípulos de Jesús. No eran los discípulos de Jesús. Y los judíos que estaban cerca de Jesús y escuchaban a Jesús, los judíos que eran de la tierra de Jesús, de Nazaret, donde había crecido Cristo, se maravillaban de él y mencionaban a su familia, que vivían entre ellos María y sus hermanos y sus hermanas y José el carpintero. Allá en San Juan, capítulo 2, versículo 12, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después de esto descendieron a Capernaum, él, y mire bien lo que dice la Biblia, él, su madre, sus hermanos y discípulos. Estuvieron allí no muchos días. Aquí encontramos a Jesús en las bodas de Canaán con María, con sus hermanos y con sus discípulos. Cuando Cristo hizo el agua en vino, dice la Biblia que los discípulos creyeron en él. No dice que sus hermanos, dice sus discípulos. Esto, mi hermano, mi amigo, es bien importante. Esto es muy importante, medite bien. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que los discípulos creyeron en él. No dice que sus hermanos y también andaban con Jesús. Veremos por qué. ¿Por qué no aparece que sus hermanos también creyeron en él? Nada más dice sus discípulos. Eso es importante. Vamos a ver el próximo versículo, lo que dice acerca de esto. Allá en San Juan capítulo 7, versículo número 1 y versículo número 5, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, aquí está hablando de sus hermanos, hijos de María. Dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas son manifiestas al mundo. Y dice la Escritura, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él.
vemos que los discípulos creyeron en él y le seguían, pero sus hermanos no creían todavía en el Señor Jesucristo. Ya vimos que sus discípulos sí creyeron en él, pero hasta este momento sus hermanos no habían creído en él como el Mesías, como el Salvador del mundo. Y aún María meditaba en todas las cosas que se decían de él, en todas las cosas que Jesús hacía, y las guardaba con prudencia en su corazón. Ahora, vuelvo a repetir en esta noche, mi amigo, mi hermano, ¿qué mérito le quita a María de haber sido una gran mujer? ¿Qué malo está en que haya tenido más hijos? ¿Por qué está diciendo que siempre fue virgen? ¿Por qué está diciendo que no tuvo más hijos si la palabra de Dios nos enseña totalmente lo contrario? Ahora, este programa se llama La Biblia, la Esperanza para México. Hemos recalcado y hemos estado predicando la Biblia porque es lo que la gente necesita escuchar, la verdad que está en la Biblia, la verdad que expone la palabra de Dios, para que la gente esté en contacto de ella y pueda recibir los beneficios de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, otra cosa muy importante en esta noche, mis amigos y mis hermanos. María nunca hizo un solo milagro. Gloria a Dios por esa mujer, que fue una mujer especial, ejemplo a todas las madres en el mundo, ejemplo a todas las mujeres en el mundo, una mujer sujeta a su esposo, una mujer consagrada a Dios, una mujer obediente al Señor, una mujer sumisa y humilde. Gloria al Señor por ella. Un gran ejemplo para las mujeres de este mundo y de esta generación y de todas las generaciones. Pero María nunca hizo un solo milagro. Hoy nos presentan a miles de imágenes en el mundo de todo tamaño, de todo color, de todo precio, de toda nacionalidad, diciéndonos que son María y diciéndonos que hace un montón de milagros. Esas imágenes, eso es falso, es una mentira, y tristemente millones de personas hasta el día de hoy están engañadas. Déjeme decirle, si María estando en vida, estando con Jesús, nunca hizo un milagro, ahora me dicen que las imágenes de yeso, de madera, de oro, de plata, de papel son María y hacen milagros. No, mi amigo, ya no se deje engañar, por el amor del Señor. Ya estamos en el 2014 y tenemos acceso a la palabra de Dios y a mucha información. Alguien dirá, no, es que María es la intercesora, es la mediadora ante Dios y los hombres. Lo siento mucho, la Biblia no enseña eso. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único mediador es Jesucristo. Pero hay algo muy importante y algo muy interesante en lo cual debemos de reflexionar todos en esta noche que estamos aquí escuchando lo que la Biblia dice. La palabra de Dios dice que cuando Cristo fue llevado a la cruz de Calvario, todos aquellos que le seguían, que habían recibido de él milagros, que habían recibido ser alimentados, aquellos hombres que no oían y ahora escuchaban, los que no veían y ahora veían, toda esa gente y aún sus discípulos le dieron la espalda, tuvieron temor a que les fuera a pasar lo que a él ya le estaba pasando. Contaditas las personas que estuvieron al lado de Jesús en la cruz. La Biblia dice claramente que María estuvo junto a la cruz donde estaba su hijo crucificado. Duele a una madre, toda el alma le duele a una madre ver a su hijo en el hospital herido, en estado de coma. A una madre le duele ver a un hijo accidentado con su cráneo abierto o con su pierna rota sangrando. A una madre le duele a una madre ver a su hijo golpeado, le duele a una madre saber que su hijo fue secuestrado y torturado. Déjeme decirle, María, la madre de Jesús, estaba junto a esa cruz, viendo a un hijo, a su hijo amado, que fue despreciado por la humanidad, que fue desechado, que fue quebrantado, que fue azotado, que fue herido, que sus manos fueron clavadas con clavos, que sus pies fueron clavados con clavos, un cuerpo desgarrado, un cuerpo molido. Ahí lo tenía enfrente María,
Ahí tenía a su hijo. Ella no podía comprender por qué le habían hecho todo eso. Ella no podía entender por qué le había permitido todo eso. Ella no entendía por qué Dios había permitido que todo eso pasara a su hijo. Ahí estaba una madre con su alma quebrantada, con su corazón quebrantado, con su corazón doliente. Ahí estaba, dice la Biblia, María viendo a su hijo. Qué tiempo tan difícil para una madre. Qué sufrimiento tan increíble para una madre estar experimentando esta escena. Pero gloria a Dios, la Biblia dice que al tercer día Jesucristo resucitó de entre los muertos. Mi amigo que me escuchas en esta noche, si tú dices conocer a María, si tú dices amar a María, si tú dices honrar a María, si tú dices respetar a María, ella sufrió en ese momento ver a su hijo de esa manera. Lo vio ahí sangrando, lo vio despedazado, molido. Ella escuchó las humillaciones, vio los golpes que le dieron a su hijo. Ella lo sufrió. Entonces yo me pregunto, si tú amas a María como dices amar a María, ¿por qué rechazas a su hijo, Jesucristo, el Salvador del mundo? Yo creo que debería ser ahora para ti más fácil aceptar al Hijo de Dios, al Hijo de María, en tu corazón como tu Salvador personal. Ahora, es interesante en esta noche, mis hermanos y amigos que me escuchan en esta noche, es interesante. Cristo resucitó y mucha gente lo vieron resucitado. Pero ahora María y los hermanos de Jesús creyeron en Él como el Salvador del mundo. Al principio María no entendía lo que estaba pasando. Meditaba en todas aquellas cosas y las guardaba en su corazón. Sus hermanos llegaron a andar con Jesucristo, pero ellos no creían que Jesús era el Salvador. Pero gracias a Dios, cuando Cristo resucita, vemos ahora en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 12 al 14, dice la Biblia: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Y mire bien cómo Dios marca aquí al poner a los hijos de María, a los medios hermanos de Jesús. Dice: y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando Dios menciona a María, menciona a sus hermanos de Jesús y a las hermanas de Jesús. Cuando se menciona la Biblia a José, se mencionan los hermanos y las hermanas. ¿Cómo es posible que alguien todavía se atreva a decir que María no tuvo hijos, mientras que la palabra de Dios lo está diciendo claramente que tuvo más hijos? Y eso nunca fue pecado, que tuviera más hijos. No es pecado que una madre tenga hijos. ¿Dónde dice la Biblia que eso es pecado? Pecado es matarlos en el vientre, asesinarlos, abortarlos. Dijimos, María no entendía todo lo que se decía de su hijo y lo que se hizo con Jesús, pero guardaba todas aquellas cosas en su corazón. Sus hermanos no creían todavía en Él, pero gloria a Dios, ahora vemos a los apóstoles, a los discípulos, a mujeres que habían creído en Él, y vemos ahora también a María, y vemos a sus hermanos y a sus hermanas reunidas en ese lugar antes de que se predicara aquel mensaje del apóstol Pedro y 3,000 personas fueran salvas y bautizadas. Concluyo con esto. Nosotros los cristianos creemos que María fue una mujer especial y la amamos. Una mujer santa, una mujer consagrada, obediente a las autoridades y especialmente obediente a la palabra de Dios, obediente a su esposo. Una mujer pura, con grandes virtudes. Por eso la escogió Dios de todas las mujeres del planeta para que naciera su hijo, el Salvador del mundo.
Ahora ella, tenemos que entender, ahora ella está viva en el cielo con el Padre y con el Hijo, con millones de ángeles y santos que ahora están en la presencia de Dios. Entendamos por el amor de Dios en esta noche, mis amigos y mis hermanos, que ella está en la presencia de Dios. No está en un papel, no está en una piedra, no está en un tronco, no está en una madera, no está en una cadena para que digan, aquí está María, ella hace milagros. De ninguna manera. De ninguna manera. Ella está en el cielo y ella no tiene nada que ver con tantos hombres que han levantado un montón de mentiras acerca de María. Aquí en la Biblia tenemos todo lo que necesitamos saber acerca de ella. Entonces, predicador, entonces esas imágenes de yeso y esas imágenes de piedra y de madera y de metal, ¿no son María? No, ella está viva, ella está en el cielo con su Hijo, con el Padre, con los ángeles, con aquellos santos que ya partieron. Mire lo que dice la palabra de Dios, por favor. En Salmos 115, versículo 3 y versículo número 8. Mire lo que dice la palabra de Dios acerca de todas estas imágenes que dicen que son María y que son Cristo y que son Dios y que son no sé qué tantos personajes de la Biblia. Mire nada más lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esto. Allá en Salmos 115, dice la palabra de Dios, Salmos 115. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no oyen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Uno de los grandes pecados que cometió Israel por décadas y por siglos fue la idolatría. Y Dios tuvo que castigarlos, y el día de hoy los judíos ya no son idólatras. Y tristemente este mundo está entregado a la idolatría de imágenes de piedra, de madera, de bronce, de plata, de oro. Y déjeme decirle que cuando venga el juicio de Dios a esta tierra, y vengan las plagas que Dios va a traer, y venga el castigo de Dios sobre esta humanidad para llamar la atención, para que la gente se arrepienta de sus pecados y de su idolatría, tristemente dice la Biblia que a pesar de que los hombres vean los juicios de Dios, aún todavía ni así se van a arrepentir. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres no fueron muertos, y los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. No se arrepintieron de su idolatría y de sus pecados. Si alguien te lleva una imagen y te dice, mira, esta es María, dile, no es cierto. María, la madre de Jesús, está en el cielo. Pero que mira que María, esta imagen que es María y te va a hacer muchos milagros, lo siento mucho, María nunca hizo un milagro. Dios es el Todopoderoso. Y si yo requiero algo, necesito pedírselo a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, porque el mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Entonces en esta noche hemos visto algo claro en la Biblia. La madre de Jesús solamente tuvo un solo nombre, fue María. Número 2, María se casó con José, como cualquier mujer. María dejó de ser virgen cuando nació Jesús. La matriz se abrió para que naciera Jesús, como fue dicho en el Antiguo Testamento, y lo vemos el cumplimiento en el Nuevo Testamento. María tuvo más hijos. María nunca hizo un milagro. Pero María tiene todos los méritos y debe ser reconocida, amada, una mujer ejemplar de la cual enseñamos y predicamos a las mujeres para que sigan los pies el ejemplo de esta gran mujer. Los cristianos creemos en ella, la amamos, la respetamos y sabemos que está en el cielo ahora. Pero si me traes un pedazo de papel y me dices, esa es María, te voy a decir, eso no es cierto. Un pedazo de madera, mira, es María, te va a hacer un milagro, lo siento mucho. Eso no es cierto. La Biblia no enseña eso, no lo enseña. Si Dios no quiere que hagamos imágenes de nada, ni de María, ¿por qué hacer tanta imagen? Está prohibido por Dios. Uno de los mandamientos de Dios, allá en el libro de Éxodo 24, es no hacernos imagen de ninguna cosa que está en el cielo.
La palabra de Dios nos lo dice, esos mandamientos se los dio Dios a Moisés en el monte de Sinaí. Dice en Éxodo 21 en adelante, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Mire cuántas cosas hay en el cielo: estrellas, la sol, la luna, pero está también allá en el cielo Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María, los santos, Pablo, Pedro. Y Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Alguien dirá: predicador, entonces ¿por qué tanta imagen en el mundo? Miles y miles y miles de imágenes con diferentes nombres, y nada más hubo una sola virgen, que fue María. Puro negocio. Puro negocio. Si necesitas algo, pídeselo con todo tu corazón a Dios, en el nombre de Jesucristo. Ahora quiero preguntarle a usted, mi amigo, que me escucha en esta noche: si tú murieras hoy, que no es nuestro deseo, mientras que estamos aquí nosotros predicando la palabra de Dios, cada segundo mueren 2 personas en el mundo, y un día vendrá nuestro tiempo de morir. Si tú murieras hoy, ¿a dónde iría tu alma, mi amigo? La Biblia solamente habla de 2 lugares, el cielo y el infierno. ¿A dónde iría tu alma? Si tú no sabes, si quisieras hoy arrepentirte y entregarte a Cristo para poder ir al cielo y recibir el perdón de tus pecados, mira, no es coincidencia que estés escuchando este programa. Dios te ama, Dios quiere salvarte. La primera cosa que tienes que hacer es reconocer que eres pecador. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, en Romanos 3:10. Todos los seres humanos hemos fallado a Dios y tristemente hemos pecado. Todos, no hay nadie aquí que no haya pecado. La segunda cosa que tienes que saber es que la Biblia habla acerca de un castigo eterno después de la muerte, separados de Dios por toda la eternidad. Dice allá en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi amigo, Dios no quiere que tú termines en ese lugar quemándote y gritando y pidiendo misericordia y una oportunidad más. No, Dios no quiere que termines ahí. Dios te ama, Dios mandó a su Salvador Jesucristo para que no vayas a ese lago de sufrimiento. La Biblia dice en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de ser unos borrachos, a pesar de ser unos maldicientes, a pesar de ser criminales, a pesar de ser afeminados, a pesar de robar, a pesar de todas las maldades que hemos hecho, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué murió Cristo? Para darnos el regalo más grande, que se llama la vida eterna. La palabra de Dios dice: mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que, si tú en esta noche quieres recibir ese regalo de Dios, que es la vida eterna, solamente tienes que arrepentirte, solamente tienes que creer que Jesucristo es el Salvador. Si estás dispuesto a entregarte a Cristo en esta noche, haz esta pequeña oración conmigo. Di así: Dios mío, en esta noche yo reconozco que soy pecador y que merezco la condenación, pero yo le pido con todo mi corazón que me perdone de todos mis pecados y lléveme al cielo cuando yo muera. Le recibo como mi Salvador y le doy gracias en esta noche, porque ahora creo que usted dio su vida y sufrió para que yo obtuviera el perdón de mis pecados y el regalo de la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.